5 de la tarde. Ay, está prehistórico eso. Amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Los saluda su amigo Gerardo Sierra, transmitiendo en las instalaciones de Núcleo, en la Secretaría de la Juventud, aquí en el Parque Querétaro 2000. Pues hoy es lunes 28 de junio. Sandy, pues bienvenida, ¿cómo estás? Buen día Gerardo, buen día amigos. Es un gusto volver a estar aquí con ustedes y que nos estén acompañando. Gracias. Pues iniciando la semana, Sandy, y además decirle a nuestro auditorio que este es el último lunes que transmitimos. Hemos estado comentando que ya a partir del 1 de julio transmitimos los jueves a las 6 de la tarde, es nuevo horario. Pues este próximo jueves. Ya este próximo jueves a las 6 de la tarde transmitimos y eso va a ser cada semana ya, ¿no? Va a ser cada semana, los jueves a las 6 de la tarde estaremos transmitiendo y estamos transmitiendo en vivo en nuestra página Conciencia en Acción Radio en Facebook y a través de www.rxi.mx Radio Di la Neta. Sí, y también es importante que sepan que si en un momento dado no se pueden conectar en esos horarios, siempre van a estar los programas en la página. Efectivamente, entonces, todos nuestros programas los pueden ver. Exacto, están grabados, están ahí desde el año pasado, Sandy. Sí. Todos están grabados, los que gusten ver, ahí están grabados todos. Pues Sandy, hoy tenemos una invitada. Es un tema muy interesante, hemos hablado de esto muchas veces, Sandy, el tema de la meditación, pero ahora lo vamos a ver desde la perspectiva de la ciencia. Okay. De hecho, el tema se llama La ciencia detrás de la meditación. Y tengo el gusto de presentar a Carla Guzmán, quien es licenciada en Ciencias Biológicas, especializada en nutrición funcional, medicina ortomolecular, neurociencias y meditación. Así es que pues le damos la bienvenida a Carla. Bienvenida, Carla. Muchísimas gracias Bienvenida. por haberme invitado a este programa, la verdad es que estoy encantada. Y aparte estar aquí en Querétaro, que me encanta tanto también la ciudad. ¿De dónde eres? De León. Ah, ok. Sí, yo soy de León. Ah, muy bien. Pues bienvenida nuevamente y bueno, fíjate que he estado comentando con varias personas, con muchas personas el tema de hoy y es un tema que trae mucho interés, ¿no? Sí, la verdad es que creo que es un tema ahorita está muy de auge, o sea, cada vez se escucha más acerca de la meditación, cada vez las personas se acercan más, ¿no?, a aprender a meditar. Yo creo que principalmente por la cuestión del estrés en la que ahorita actualmente vivimos todos. Entonces están como muy necesitados a disminuir, ¿no?, sus niveles de estrés y por lo tanto ya está esta apertura de empezar a intentar otro tipo de actividades, otro tipo de técnicas para poder ayudarles a controlar el estrés. Exactamente. Bueno, ¿quién es Carla Guzmán? ¿A qué te dedicas? ¿Qué haces? Bueno, ¿quién es Carla Guzmán? Sería muy complicado ahorita decirlo, pero me encanta el desarrollo personal. La verdad es que yo estudié ciencias biológicas porque me encanta la vida, ¿no? Yo puedo decir que tengo un amor impresionante por cualquier ser vivo. Y a partir de ahí, cuando yo terminé mi carrera, me di cuenta que lo que quería era generar una conciencia para el cuidado del medio ambiente, ¿no? Pero conforme más me involucraba en esto, me di cuenta que primero tenemos nosotros que despertar nuestra conciencia, saber amarnos a nosotros, y con ello entonces podemos compartirlo, ¿no? Entonces me dedico principalmente al despertar de conciencia, me dedico a ayudar a la gente a que comience a tener un estilo de vida diferente, donde pueda encontrar pues su paz interior y entonces poder tener una vida mucho más feliz. Excelente. Pues qué maravilloso, ¿no? Sí. Es importante, ya yo creo que en todas las profesiones, claro, poder mirar ese aspecto, ya es inevitable en este momento, para verdaderamente poder hacer algo diferente con lo que estamos viviendo, todos desde nuestras propias trincheras, claro. Es importante aportar. Qué bueno que lo estás haciendo, gracias Carla. Efectivamente. No, pues todos lo hacemos. Es una onda expansiva, sí. Finalmente, ¿no? Esto tiene que ver con esta expansión, pero la influencia que se puede tener es expansiva, ¿no? Entonces, pues felicidades, ¿no?, por esto. Bueno, hemos comentado fuera de micrófonos, Sandy, que a veces estamos tan clavados en el tema de si no lo vemos, no lo creemos, ¿no? En esta parte de la ciencia, que si la ciencia no nos dice que si no es negro, entonces no es negro, por decirlo de alguna forma. Pero hay algo más, ¿no? Que, bueno, conforme va avanzando la plática lo vamos comentando. Sin embargo, para partir de esto, Carla, ¿cómo podemos definir qué es la meditación? Ok, es un poquito... Tenemos como muchos mitos, ¿no?, de la meditación y pensamos que meditación es poner la mente en blanco,
¿no? Y desde ahí ya estamos un poquito errados en lo que realmente es la meditación. La meditación por sí sola significa familiarizarse, ¿no? Entonces, es una técnica que nos ayuda a vivir una experiencia tal y como es, sin crear juicios respecto a la experiencia que estamos viviendo, ¿no? Hay diferentes tipos de meditaciones, sin embargo, la base de la meditación en sí es familiarizarse con lo que estamos viviendo en ese momento. Estar en presente. Estar en el presente. Ajá, exactamente. Okay. Ese podría ser a grandes rasgos el término de la meditación. Y bueno, sabemos que existen ahorita, por ejemplo, la más mencionada es el mindfulness, ¿no? Que se dio a conocer en Occidente a partir de 1979 más o menos, gracias a Jon Kabat-Zinn, que fue el que empezó a generar todo un estudio científico respecto al mindfulness y se dio cuenta los beneficios que tenía a nivel físico, ¿no? Él se puso a estudiar principalmente en cuestión física de sus beneficios. Sin embargo, bueno, la meditación viene de hace más de, incluso se cree que más de 6,000 años, ¿no? O sea, sí, o sea, hay registros de pinturas, de cuestiones rupestres, donde incluso se presentaba al ser humano en un estado contemplativo, ¿no? Porque realmente pues trata de generar una observación y meramente estar de manera contemplativa. Sin embargo, en el 2000, bueno, más bien 500 años antes de Cristo, o de nuestra era, fue cuando Buda empezó como también a generar todo un conocimiento de la meditación. Él se basó en las técnicas del hinduismo, sin embargo, pues le dio como su sello, por así decirlo, y lo puso en lo que es su estructura, ¿no? de la religión budista. Y después de eso, bueno, pues se empezó a generar todo este conocimiento. Sin embargo, en Occidente, pues no teníamos esta técnica, ¿no? Como tal, que ya veremos más adelante que también, pues, el orar o muchas otras cosas también pueden parecer o ser meditación, ¿no? Pero en ese entonces, pues no había como este conocimiento en este lado de Occidente, ¿no? Fue hasta este siglo, bueno, el siglo pasado, que por ahí de los 50 se empezó a dar a conocer en el Occidente y fue justo en el boom del movimiento hippie, ¿no? Inclusive unos años antes del movimiento hippie fue cuando empezaron a venir maestros del Oriente al Occidente a enseñar la técnica de la meditación. Ok. Que por cierto, en aquella época que fue en los 60, si no me equivoco, el grupo, los Beatles, justamente, me parece que fue a través de George Harrison, o el grupo como tal, no recuerdo exactamente, justamente tenía un gurú que venía de la India, ¿no? Sí, Maharishi Mahesh Yogi, de hecho, es el de la meditación trascendental. Ah, pues mira, pues desde ahí, ¿no? Sí, ahí empezó todo, ¿no? Sí, de hecho, él fue el primero que viene, él se va al Himalaya a estudiar meditación con sus maestros, y cuando se da cuenta de los beneficios que tiene esta técnica, dice, oye, es que todo el mundo lo tiene que conocer, ¿no? Entonces le quita la connotación religiosa, le quita todo ese tipo y genera la técnica pura, o sea, saca la técnica pura, la purifica y la trae a Occidente. Entonces empieza aquí a enseñarla, pero se da cuenta de que en Occidente tenemos este tema con la ciencia, como mencionábamos, donde la ciencia de alguna manera ha sido como nuestro pilar, ¿no? En Occidente. Entonces él dice, ok, hay que llegarles de otra manera a lo mejor a estas personas que viven en esta parte del mundo con la ciencia. Entonces él empieza a pedirle a ciertos científicos que estudien su técnica. En ese entonces, claro que los científicos decían, a ver, o sea, es que la meditación ni se puede estudiar, ¿qué vamos a obtener de eso? Entonces como que no le hicieron mucho caso, pero por ahí uno que otro sí le hizo caso y sí la empezó a estudiar, empezaban a ver los beneficios que tenía. Y después de él, pues se vino lo que es el mindfulness. Y de ahí, de manera exponencial, pues ahora, antes, cuando Richard Davidson, otro neurocientífico, empezó a estudiar la meditación, había como cientos de estudios, ¿no? Ahora hay miles cada año y cada vez salen más y más estudios. Obviamente no el 100% son confiables o no el 100% se hacen de una manera estructurada correcta, ¿no? Pero cada vez hay más interés en este tema. Y eso es padrísimo porque al final, pues nos ayuda a poner, como tú decías, ¿no? En un papelito o a poner bajo experiencia y bajo cierta evidencia que sí funciona y que tiene muchísimos beneficios. Okay. A mí me gustaría, no sé si ustedes estén de acuerdo conmigo, pero como hacer un paréntesis en esto, en lo que decías hace rato. Esto se ha encontrado incluso de muchísimo tiempo atrás. O sea, más que una técnica, es un aspecto potencial del ser humano. Es una posibilidad que todos tenemos. Creo que tenemos que partir de ahí, porque si pensamos, híjoles, es que es una técnica y no la sé y la tengo que aprender y a lo mejor no me sale,
ya empezamos a poner obstáculos en ese aspecto. Realmente es una capacidad que tenemos. Desafortunadamente, por nuestras formas y ritmos de vida, la hemos ido perdiendo. Pero si vemos a un niño puede estar en abstracción un buen rato, simplemente embebido en su juego, y ahí está en un proceso de meditación. Qué bueno que ahora la ciencia está haciendo como todos estos estudios, pues para que las personas puedan tener más confianza, más certeza de esto, de todas las bondades y los beneficios que tiene. Pero sí me gustaría que nos quedáramos con esa idea. Es un potencial que tenemos, que simplemente tenemos que recordar, que despertar, que activar, que reforzar, como sea. Pero al final es algo que poseemos y que volverlo a recuperar nos va a dar grandes beneficios. Totalmente. Solo hay una pequeña línea a lo mejor entre estar muy concentrados y una meditación como tal, ¿no? Ajá. Porque la meditación como tal es un estado de conciencia donde eres consciente absolutamente de todo lo que está sucediendo en el momento presente, ¿no? Y cuando nosotros, porque por ejemplo, podemos estar trabajando y podemos estar muy concentrados en el trabajo, pero no es un estado meditativo, no es un estado de conciencia. Sí. Es meramente una atención donde el cerebro se enfoca en un punto en específico. Sí, y nada más para dejar un poquito claro la diferencia entre concentración y un estado de conciencia meditativo en donde estás muy consciente de todo lo que está sucediendo en ese momento. Claro. Y sí, efectivamente los niños tienen esta capacidad impresionante, ¿no? De vivir el momento presente. Exacto. ¿No? Y que la mente no esté divagando ni en un futuro ni en un pasado, porque al final de ahí viene mucho el sufrimiento del ser humano, ¿no? Que estamos en el futuro todo el tiempo y creamos ansiedad, o estamos en el pasado y creamos depresiones, ¿no? Sí, me imagino que esto, y ahorita seguramente nos vas a platicar de eso, tiene que ver con las ondas cerebrales, en función de en dónde están nuestras ondas cerebrales en ciertas actividades, si estamos en un estado meditativo o no, o simplemente, como tú dices, en un enfoque de atención, pero no precisamente en ondas ya, no sé, alfa, gamma, etcétera. Tú ya nos platicarás, no entro en eso. Ok, muy bien, sí, gracias. Bueno, respondiendo a tu pregunta, nosotros normalmente en un estado de vigilia estamos en ondas beta, ¿no? Nuestro cerebro está en ondas beta. Sí. Sin embargo, beta tiene dos vertientes, la beta alta y la beta baja. La beta baja es cuando estamos, por ejemplo, en un estado de vigilia, pero no hay ningún estado de estrés, o sea, el cuerpo está, digamos, solamente en el momento, ¿no? Sin ningún tema de estrés o una, pues una preocupación, una emoción negativa, ¿no? Sí. Y cuando nosotros empezamos a meditar, sea la meditación que sea, bajamos a ondas alfa, que es un estado de relajación. Exacto. ¿No? Sí. Sin embargo, dependiendo del tipo de meditación, podemos llegar a distintos tipos de ondas cerebrales, ¿no? La meditación trascendental, por ejemplo, los estudios que ha habido de meditación trascendental han demostrado que los meditadores, en meditación trascendental en particular, pueden llegar a ondas gamma durante la meditación e incluso permanecer en ondas gamma en su estado normal de vigilia, ¿no? Obviamente con la práctica. Y el estado gamma, aquí definamos un poquito, es más alto que la beta, de hecho, o sea, en cuestión de frecuencia, pero se compone o se distingue debido a su creatividad, a su plenitud, te sientes pleno, te sientes feliz, te sientes contento, te sientes creativo. Entonces podemos generar, de alguna manera, traer el estado meditativo a nuestro estado de vigilia normal. Claro, ¿no? Y eso es lo que día a día. al final viene siendo como el propósito a largo plazo de la meditación. Claro, claro. Eso sería ideal. Sí. Ideal, ¿no? Claro. Bueno, los monjes tibetanos también llegan a un nivel teta, los monjes tibetanos, ¿no? Pero cuéntanos un poco respecto a estos estudios científicos, ¿cómo se desarrollan y cómo son? Híjole, pues hay mucha variedad, ¿no? Por ejemplo, en la Universidad de Wisconsin, el doctor Richard Davidson, estuvo muy interesante cómo él empezó a estudiar la meditación, porque él estudiaba mucho la ansiedad, la depresión, el enojo, ¿no? Todas estas partes, de alguna manera, negativas de nuestras emociones. Y un día dice que conoce al Dalai Lama, y el Dalai Lama le dice, oye, ¿por qué no utilizas todas las herramientas que tienes en neurociencia, que estás usando ahorita para estudiar la depresión, el enojo, la ansiedad? ¿Por qué no lo utilizas en estudiar el amor, la compasión, la felicidad, la plenitud, ¿no? Entonces dice que para él fue como su wake-up call, ¿no? Así como,
oye, pues sí, ¿no? O sea, ¿por qué me estoy enfocando en lo negativo cuando puedo decirle al mundo de la manera en cómo pueden construir cuestiones positivas, ¿no? Es lo que hizo Abraham Maslow en la terapia. Se enfocó en el desarrollo y no en los problemas. Exacto. Exactamente, sí. Entonces, pues de ahí fue el auge de la investigación científica de este doctor, ¿no? Richard Davidson, que está muy relacionado con Daniel Goleman, que es de la inteligencia emocional, y con Jon Kabat-Zinn, que es el del mindfulness, ¿no? Cada uno con su, digamos, con su vertiente o su enfoque, pero al final los tres están como muy enfocados en esta parte del desarrollo cerebral, ¿no? Entonces, los estudios que él ha hecho, bueno, pues se miden a través de un electroencefalograma y se miden las ondas cerebrales y se miden las activaciones del cerebro, los circuitos cerebrales del cerebro que se activan o se desactivan de acuerdo al estado meditativo en que esté la persona. Entonces, uno de sus estudios que a mí más me impresionó y que me encantó fue uno donde puso un grupo de meditadores de largo plazo, o sea, gente que ya tenía muchos años meditando y gente que no sabía meditar. Entonces les dijeron, les vamos a generar con un estímulo dolor, ¿no? O sea, obviamente no un dolor insoportable, pero sí un cierto dolor. Entonces les puso un aparato que les iba a generar ese dolor, ¿no? Muy agudo y pues sí era muy doloroso, ¿no? Pero no exagerado. Entonces se dio cuenta que las personas que nunca habían meditado, desde antes de que se les aplicara el dolor, o sea, ellos les ponían el aparato, los preparaban, les ponían todos los aparatos, y antes de que incluso les aplicaran el dolor, su parte del cerebro, que se llama la matrix del dolor, empezó a iluminarse. O sea, es decir, ellos ya sentían dolor anticipado al verdadero dolor físico, ¿no? Cuando por fin les aplicaban el dolor, realmente la curva subía muy, muy poco, o sea, ya no era tanto. Y posterior a eso duraban segundos en poder recuperarse del dolor. O sea, es decir, todavía la matriz del dolor del cerebro seguía encendida todavía un tiempo más después de que el estímulo había cesado. Y por otra parte, los meditadores, cuando les pusieron el aparato, nada, absolutamente nada, ¿no? Cuando por fin les aplican el estímulo del dolor, se sube un poco la matriz del dolor, pero no es tanta, o sea, realmente se ilumina muy, muy poco la matriz del dolor y se ilumina más una parte del cerebro que es la sensitiva. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos podían sentir, o sea, ellos estaban de alguna manera en paz con las sensaciones del dolor, mas sin embargo no sentían dolor realmente, o un dolor tan fuerte, o sea, sí sentían, pero era muy, muy leve. Y posterior a que el estímulo se quitaba, el dolor bajaba rapidísimo. ¿Qué quiere decir esto? Con estos estudios, bueno, de alguna manera Richard demostró que la meditación nos ayuda, a no tener una ansiedad anticipatoria, ¿no? Es decir, que no estemos sufriendo de manera anticipatoria a algo que va a suceder, que posiblemente suceda porque también no sabemos en qué momento lo vaya a hacer, y que tenemos una mayor resiliencia y una mayor recuperación al estrés. Entonces, aunque me pase una situación que sí me genera un cierto dolor, que sí me genera un cierto estrés, en cuanto esa situación pase, yo voy a tener la capacidad de recuperarme mucho más rápido. Entonces, para mí esto fue impactante porque cuántas cosas no vivimos de manera anticipada, ¿no? Incluso si tenemos algún familiar enfermo, que vaya, a lo mejor está terminal o tiene una enfermedad que en algún momento puede terminar con su vida, nosotros ya estamos viviendo la muerte de nuestro familiar meses o incluso años antes, ¿no? O sea, ya estamos preocupados y se va a morir, y entonces estamos viviendo un estrés cuando no ha sucedido la situación en sí. Y posterior a que muere, nos cuesta mucho trabajo recuperarnos de ese dolor, ¿no? Entonces, lo que ha demostrado este estudio, incluso hubo otra, la Universidad de Yale también hizo un estudio con esta Hedy Cover, se llama, una psicóloga, donde más o menos aplicó como el mismo experimento y se dio cuenta que la amígdala tenía la capacidad de irse reduciendo conforme las personas meditaban y por lo tanto de alguna manera el estado de supervivencia o el estado de estrés pues era cada vez menor, ¿no? Entonces ella mencionaba que eso nos permitía a nosotros, a los seres humanos, pues recuperarnos más rápido de situaciones que pues no han pasado en nuestra vida, ¿no? O más bien de situaciones que ya pasaron pero que ya no estamos viviendo en este momento. Entonces a mí eso se me hace como impresionante porque creo que nos puede ayudar un montón a toda la gente que está todo el tiempo estresada por cosas que no están pasando en este momento. Claro, de hecho nuestra cultura es así. O estamos en el futuro o estamos en el pasado. Exacto. Difícilmente nos enfocamos en el presente, ¿no? Entonces con esto entiendo, Carla, que la práctica de la meditación es una gimnasia, diríamos, lo voy a decir, a lo mejor estoy siendo muy simple con la palabra, pero es una gimnasia para el cerebro que eventualmente va a modificar incluso los aspectos anatómicos del mismo, o sea, la estructura de alguna manera. Y esto va a permitir
que esta parte de nuestro cuerpo que generalmente, que es la responsable, la verdad, de que estemos en estrés, en ansiedad, todo eso, pueda tener un mayor control, un mayor manejo por la persona, y entonces la calidad de vida tiene que cambiar, necesariamente cambia. Entonces, verdaderamente invertir, así como las personas van al gimnasio cierta cantidad de tiempo, invertir ciertos minutos en estos aspectos son verdaderamente oro molido. Totalmente, totalmente de acuerdo. Al final, como me preguntaba Gerardo, ¿no? ¿Qué tipos de estudios o cómo se hace, no? Pues hay muchos. También incluso se ha medido en sangre, por ejemplo, la cantidad de cortisol en sangre, que es una hormona del estrés que estamos generando de manera crónica, y se ha visto una disminución impresionante del cortisol durante un estado meditativo, ¿no? Claro. Se ha visto aumento de glóbulos blancos, ¿no? O sea, se fortalece el sistema inmune. Entonces, tiene beneficios tanto físicos como mentales, ¿no? Entonces, como tú dices, sí, es algo que yo no lo veo como un gasto, una pérdida de tiempo, sino como una gran inversión a tu vida, porque yo siempre les digo, si estamos todo el tiempo en un estado de supervivencia, o sea, en un estado de estrés, en un estado donde sintamos miedo, preocupaciones, tristeza, frustración, impotencia, pues aquí la pregunta es, ¿eres feliz? Y no, porque bioquímicamente no podemos sentir felicidad si estamos sintiendo un estado de supervivencia, por supuesto, ¿no? Entonces, realmente no somos felices, o sea, vivimos de manera automática todo el tiempo, de aquí para allá como zombies, ¿no? Persiguiendo una zanahoria que está pegada a nuestra espalda y nunca vamos a llegar a ella, ¿no? Entonces, vivimos en un estado de supervivencia y no somos felices, ¿no? Por eso creo que es una gran inversión, porque nos ayuda a ir disminuyendo estas emociones y no tanto controlarlas, porque al final estas emociones son funcionales, nos enseñan algo que tenemos que aprender, ¿no? Sí, entonces, más que controlarlas, creo que yo la palabra adecuada es gestionar nuestras emociones, ¿no? Tener inteligencia emocional, como dice Daniel Goleman, aprender a que nuestro cerebro, porque bueno, Daniel Goleman lo separa en dos, el cerebro emocional y el cerebro racional, ¿no? Que el cerebro emocional viene de nuestro cerebro más primitivo, que es el cerebro reptiliano, y después viene el cerebro racional, que en teoría evolutivamente surge después del emocional, ¿no? Entonces digamos que de alguna manera las emociones vienen primero que la razón. Entonces incluso se han hecho estudios donde han visto cómo a través de un estado de estrés, el estímulo llega primero al cerebro emocional, que es donde está el sistema límbico, y de ahí después, a través de otra vía, llega al cerebro racional, ¿no? Que es el neocórtex. Pero este tiempo tarda, entonces a veces por eso hacemos cosas y luego nos arrepentimos, ¿no? De que, híjole, caray, o sea, yo no quería decir eso, o yo no quería hacer esto, ¿no? ¿Por qué? Porque el cerebro emocional reacciona primero, porque de acuerdo a lo que él cree, tu vida corre peligro. Y realmente nuestra vida pues no corre peligro, ¿no? Nada más tenemos un montón de papeles enfrente de nosotros, ¿no? Tenemos a la esposa a un lado diciéndonos de cosas, tenemos a los hijos, entonces ya no es un león que está realmente atentando con nuestra vida, ¿no? Es todas estas cosas que nosotros le damos el significado como si realmente nuestra vida dependiera de ello, y no. Entonces el cerebro emocional se le llama secuestro neuronal, secuestra el cerebro racional y se pierde el cerebro racional, ¿no? Hasta que ya pasan las emociones, el cerebro racional tiene la capacidad de decir, a ver, ¿no? O sea, esto no era para tanto, o lo que te dijo realmente no tiene un significado tan terrible, o tu vida no va a correr peligro, ¿no? Y la ventaja aquí es que, de acuerdo a los estudios que se han hecho, podemos crear una conexión más fuerte entre el cerebro emocional y el racional. Y esto es lo que nos permite tener un espacio entre el estímulo y la respuesta. Entonces, ¿qué quiere decir esto? La amígdala se atenúa. Pero fíjate, bien curioso, depende de la meditación también. Porque hay ciertos, Richard Davidson en algunos estudios vio que las meditaciones enfocadas a cultivar cualidades positivas, como el amor, la compasión, incrementa la amígdala. Entonces, ahí es donde dices, bueno, a ver, entonces, ¿cómo, no? Depende de la meditación que practicamos. Por eso yo siempre les digo, varía muchísimo. O sea, depende de tu objetivo, la meditación o la técnica que en teoría deberías de practicar, ¿no? O la que en ese momento te podría funcionar. Pero la meditación, el mindfulness en sí, que es la atención plena, ayuda a que la amígdala se reduzca un poco o se deje de activar. No es que se reduzca como tal, sino que su activación se atenúe y haya una mayor conexión entre el cerebro emocional y el cerebro racional. Entonces, esta conexión hace que la amígdala reciba el estímulo, pero no reacciona automáticamente, ¿no? O sea, mande la señal, espere a que el cerebro racional observe, evalúe y entonces diga, no, a ver, tranquilo, no es para tanto, ¿no? O sea, vamos a reaccionar de una manera mucho más sabia, porque de alguna manera esta es nuestra parte sabia, ¿no? Entonces esto nos ayuda a no ser tan impulsivos. Todas esas personas que dicen, es que yo soy una persona muy impulsiva.
Yo siempre les digo, el soy es un verbo muy fuerte y estás determinando algo que puedes cambiar, ¿no? Esto que tú decías, el cerebro tiene neuroplasticidad y podemos jugar con las conexiones neuronales que tenemos para entrenarlo precisamente a que se comporte de una manera diferente. Entonces no somos víctimas de las conexiones neuronales que hemos formado a lo largo de nuestra vida. Somos responsables de lo que hoy quiero en mi vida, cómo hoy quiero comportarme, cómo hoy quiero pensar, cómo hoy quiero ser, ¿no? Entonces a partir de eso yo sé que cultivando ciertas cualidades o entrenando todos los días mi mente de cierta manera, voy a lograr cambiar mi personalidad, ¿no? Pero tenemos mucho miedo al cambio. Yo creo que ese es uno de los grandes miedos que tenemos el ser humano. Sí, sin duda, tratamos de estar en nuestra zona de confort normalmente, ¿no? Yo tengo dos preguntas. Una es, el estrés está considerado como una enfermedad laboral, ya, está calificada. Y hoy en día México es uno de los países con mayor estrés laboral, de acuerdo a la OMS, ¿no? En términos prácticos, la meditación puede ayudar muchísimo justamente a cómo lidiar con este tema del estrés. Y la meditación puede ser una herramienta, ¿no? Sin embargo, ¿cómo llegar a un medio laboral, a una empresa, a este tema, ¿no? Esa es una pregunta. Y la segunda, ¿la resiliencia se puede desarrollar a través de la meditación? Okay. Totalmente. Bueno, te contesto la primera pregunta, ¿no? ¿Cómo llegar a las empresas? Yo creo que aquí hay una frase, la verdad no recuerdo de quién sea, pero me encanta que dice, la parte más importante de una empresa son tus empleados, o sea, no es el cliente, son tus empleados, porque si tus empleados están contentos, están bien, están sanos, de acuerdo, totalmente de acuerdo. La empresa funciona bien y por lo tanto ellos van a ser buenos con sus clientes. Es el cuerpo. Exacto, ¿no? Entonces, yo le diría a una empresa, ¿no? A alguien que tenga empleados, yo les diría, es el capital, se le llama, el capital más importante, son tus empleados, ¿no? Si ellos están sanos mentalmente, si ellos tienen la capacidad de gestionar sus emociones, de gestionar su estrés, como ya vimos, es una enfermedad, ¿no? Y actualmente está considerada la epidemia silenciosa del siglo XXI. Correcto. Entonces, digo, ahí se pueden derivar muchísimos temas, ¿no? En cuestión de que, por ejemplo, todas las enfermedades infecciosas incluso pueden ser tan mortales como lo son por el estrés que genera la misma enfermedad, ¿no? Por supuesto. Entonces, hay un budista que se llama Mingyur Rinpoche que tenía ataques de pánico. Entonces, quería quitarse esos ataques de pánico, ¿no? Cuando su maestro le dice, no luches contra ellos, simplemente acéptalos, su vida cambió por completo. Entonces, hizo sus ataques de pánico su objeto de meditación. ¿Qué hacemos actualmente? Cuando todos nuestros empleados tienen algún tema de estrés, de lo que sea, o ansiedad, pues lo primero que hacemos es medicar, ¿no? O sea, bueno, van con un médico y medican, que no está mal, obviamente, ¿no? O sea, en algunos casos es importante hacerlo. Sin embargo, si sabemos que con esto podemos prevenir tantas enfermedades, tanto fisiológicas como mentales, ¿qué no podría la empresa hacer o más bien, ¿qué los empleados no podrían hacer por la empresa, ¿no? Es decir, si yo tengo a mis empleados tranquilos, en paz, felices, sin un nivel de estrés tan alto, pues obviamente ellos van a responder de una muy buena manera, ¿no? Va a reducir el ausentismo, porque los empleados no van a estar enfermos, no van a estar mal físicamente ni mentalmente. Entonces, el ausentismo va a disminuir increíblemente. 2, va a aumentar muchísimo su eficiencia, ¿no? ¿Por qué? Porque no se trata de trabajar muchas horas, se trata de que las horas que trabajes las hagas eficientemente, ¿no? Entonces, a través de la práctica de meditación, tenemos esta capacidad de enfocarnos en lo que queremos trabajar en ese momento y lo hacemos de manera mucho más eficiente. 3, van a mejorar las relaciones laborales, o sea, con el compañero no me voy a portar mala onda, al contrario, voy a ser mucho más compasivo, mucho más amoroso, no me va a costar trabajo enseñarle, voy a ser cooperativo, ¿no? Va a haber altruismo en la empresa y vamos a generar este sentido de pertenencia y esta cooperación que va a ayudar a que la empresa crezca más pronto, ¿no? Y bueno, como esos además temas físicos, ¿no? O sea, físicamente con más energía, físicamente con más claridad de pensamiento, entre otras cosas, ¿no? Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta, que fue lo de la resiliencia, pues fue justamente esto que mencionaba, ¿no? O sea, tenemos una recuperación mucho más rápido. Entonces, tenemos esta también capacidad, empezamos en el camino óctuple de Buda, mencionaba el mindfulness, que es la atención correcta, y también mencionaba otro punto que es la perspectiva correcta. Entonces, conforme meditamos, también nos vamos dando cuenta que la perspectiva depende de donde yo estoy y que no tengo la verdad absoluta, ¿no? Entonces, de esta manera, cuando nosotros tenemos un problema,
somos más resilientes porque tenemos esta capacidad de ver las cosas desde todas las perspectivas y entonces no engancharnos en una sola y mentalmente hacernos todo un drama, porque la verdad es que estamos acostumbrados al drama, ¿no? O sea, vemos las películas en la tele, Claro. las telenovelas, Todo. y estamos acostumbrados a No me hacer hagas drama. dramas, ¿no? Le decimos a la pareja. Sí, somos súper dramáticos, para todo hacemos todo un tema, ¿no? Entonces la resiliencia, la meditación nos ayuda mucho pues a esta resiliencia y esta capacidad de no necesitar el drama, ¿no? O sea, ¿qué quiero yo? Pues estar en paz, ¿no? O sea, como, ¿para qué voy a estar haciendo dramas, ¿no? Entonces, bueno, esa es la parte de la Para resiliencia. inflar más la amígdala. Claro, ¿no? Para ser un poco más... Yo siempre les digo, no dejamos de ser animales, Sí. pero tenemos una gran diferencia que es la parte del raciocinio, Claro. ¿no? Entonces, si no le hacemos honor a nuestra parte evolutiva, ¿no? Que nos ha dado la razón y la conciencia, pues entonces realmente somos animales. O sea, nos estamos dejando dominar por el instinto animal, más que nada es eso. Ok. Yo quisiera preguntarte algo, Carla. Bueno, dos cosas también. Uno, considero que, no sé si estoy en lo correcto, pero toda técnica de meditación va de la mano de una técnica de respiración. Uh-huh. Entonces, es un aspecto inherente al estado meditativo que por sí mismo ya tiene un poder muy grande. Uh-huh. Sí, totalmente. Definitivamente hemos perdido la calidad de nuestra respiración, que es un acto que hacemos a cada segundo, ¿no? En nuestra vida, durante toda nuestra vida. Uh-huh. Llegamos con una inhalación y nos vamos con una exhalación. Uh-huh. La vida es eso. Y desafortunadamente no sabemos respirar. Entonces, bueno, ya nos platicarás sobre eso. Y la otra parte, cuando tú hablas de esta sabiduría, yo entiendo que las técnicas meditativas de Oriente están muy enfocadas valga la redundancia, al enfoque de la atención mental, ¿no? Uh-huh. Como tú dices, hay personas que piensan que hay que poner la mente en blanco y no necesariamente, pero sí hay que tener un enfoque mental. Entonces, las técnicas están muy enfocadas en eso. Sin embargo, hay otros estudios en donde se han hecho estudios del corazón, uh-huh. ¿no? En donde ahora se ve que la coherencia cardíaca, la unión del corazón con el cerebro, es lo que da esa mente iluminada de la que tú hablas. Uh-huh. Porque la mente por sí misma, la verdad, como dicen, y creo que bien puesto el apodo, la changa loca, ¿no? Brinca para todos lados y brincamos y no terminamos una cosa. Eso, desafortunadamente, así aprendimos a manejarnos. Entonces, el ejercicio de la meditación, pues va a ayudar como a ordenar, a equilibrar, no sé qué nombre ponerle, a la mente, a ordenar la mente. Pero me gustaría que nos platicaras si está dentro de esto que nos quieres aportar, cómo interviene la parte del trabajo con el corazón también. Ok. Bueno, a tu primera pregunta de la respiración. Aunque muchas técnicas, la mayoría, maneja la respiración, por ejemplo, la meditación trascendental no es el foco de atención, Uh-huh. ¿no? Y de hecho, la neurociencia ha dividido la meditación en 3 enfoques, ¿no? Digo, es muy nuevo, o sea, relativamente la investigación que se ha hecho de la meditación está en pañales, ¿no? Ajá. Entonces, hasta ahorita se han hecho 3 divisiones, ¿no? Que es la meditación de atención plena, que es meramente prestar atención a algo en particular y vivir el momento presente, ¿no? Uh-huh. La meditación constructiva, que se enfoca en construir una cualidad, que ahorita de alguna manera voy a responder un poco a la otra pregunta con eso. Del corazón, sí. Y la meditación Uh-huh. deconstructiva, que es la meditación trascendental. La meditación trascendental por sí sola es un tipo de técnica de la meditación deconstructiva. Porque hay una meditación budista que tiene el mismo objetivo, pero tiene otro nombre, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Tanto la atención plena como la constructiva están muy vinculadas a la respiración, Uh-huh. obviamente dependiendo de la técnica o dependiendo del tipo de práctica, pero la mayoría está muy enfocada a la respiración, Uh-huh. principalmente a la atención plena, que para mí, si tú me preguntas, es la que primero deberíamos como de dominar, o sea, de trabajar, Uh-huh. y posterior las otras tienen mucho mayor efecto, ¿no? Pero al Uh-huh. final, aunque no sepas atención plena, la estás practicando en las otras dos, Sí. ¿no? Sin embargo, el efecto puede ser mucho más profundo si te enfocas primero en atención plena. Claro. Y estas dos utilizan muchísimo nuestra parte cognitiva, es decir,
utilizamos el imaginar, el estar atentos, utiliza un esfuerzo cognitivo. ¿En la atención plena? En la atención plena y la constructiva. Okay. ¿No? Porque la constructiva se trata de... visualizar algo. De visualizar, exacto. Ajá. ¿Para qué? Para crear ciertas cualidades, para construir ciertas cualidades De y cambiar el acuerdo. cerebro de acuerdo a lo que queremos en particular. Es como modelar. Exacto. Okay. Y la deconstructiva no, es todo Ajá. lo contrario. Ajá. Es precisamente, si me preguntas esto de la mente en blanco, yo te pudiera decir, es esa, o sea, Ajá. ese tipo de meditación, Claro. la deconstructiva, Claro. donde trasciendes la mente, donde vas más allá de tu cognición habitual, Ujú. ¿no? Entonces llegas a este punto donde tu cerebro no está imaginando, no está visualizando, no está poniendo atención absolutamente en No nada. hay ningún propósito, ese solo estar. Es exacto, es solo el estado del ser, o sea, ahí somos, Ujú. punto, ¿no? Entonces, justo en ese tipo de meditación, la respiración pasa a segundo plano. Ujú. Incluso por eso, cuando aprendes este tipo de meditación, Ujú. te dicen, tú deja que tu cuerpo solito guíe la respiración, o sea, Ujú. de forma totalmente natural, Ujú. e incluso en estados meditativos muy, muy profundos, ¿no? En meditación deconstructiva, de repente puedes bostezar o puedes suspirar porque dejas de respirar. O sea, llega un punto en el que puedes dejar de Sí, respirar por así estar es. tan inmerso en Sí. este estado trascendental, ¿no? Entonces, sí, aunque la respiración es un foco muy importante y digamos el más básico, ¿no? Hay ciertas meditaciones como la constructiva donde no es tan importante. ¿Pudiera preguntarte claro, algo claro. en esto? En esta última, la meditación trascendental. Cuando yo he escuchado esto, y en algunos momentos me he podido acercar a ese estado, noto efectivamente que la respiración se va como desapareciendo, la respiración a través de la nariz. Yo supongo que en ese momento estamos sustituyendo la respiración del aire por la respiración energética, porque esa no para. No, O sea, sigue entrando prana, sigue entrando energía, y entonces es como, sí, estar en un estado más separado del cuerpo físico y más en ese estado, pues diríamos, energético, espiritual, trascendental. Sí, la palabra que explica clarísimo, ¿no? O sea, estamos Exacto. trascendiendo el cuerpo físico, la Exactamente. parte mental también, el cuerpo mental, Exactamente. ¿no? Exacto. Y sí, definitivamente, o sea, digo, no dejamos de respirar porque al Ujú. final el cuerpo lo necesita Sí. y estamos en un cuerpo físico, ¿no? Entonces, Yo siempre sí. les digo, David Hawkins, no sé si lo ubican, un psiquiatra buenísimo también, hablaba mucho en sus libros y me gusta mucho en una que dice, ok, está todo el tema energético, pero ahorita no dejamos de tener un cuerpo Claro, físico que por funciona a supuesto. través de leyes físicas, ¿no? O sea, no podemos negar la gravedad, no podemos, aunque dependiendo de nuestro estado de conciencia, podemos, no utilizarla, pero sí generar, o sea, quitar ciertas barreras, ¿no? O sea, ciertos límites. Al final vivimos constantemente en un mundo físico, ¿no? Sí. Entonces es bien importante entender que no es que podamos dejar de respirar, pero que sí es tan tenue que puede sentirse como si no estuviéramos respirando. Y es en ese momento, no es que en la vida nos vayamos y nos quedemos así. Sí, es en ese momento de la meditación que se vive la experiencia, ¿no? Totalmente, sí. Okay. Y a tu segunda pregunta del corazón, sí, de hecho el instituto que más ha investigado esto es el HeartMath, ¿no? Es el instituto donde se ha investigado la coherencia que hay entre el cerebro y el corazón. Sí. Y es impactante cómo, bueno, sabemos que tenemos un campo electromagnético y viene principalmente del corazón, ¿no? Así es. Entonces, Bruce Lipton, por ejemplo, que es también un excelente biólogo molecular, hablaba mucho de que vivimos, o sea, somos más energía que materia, ¿no? Y esto yo creo que ya deberíamos de saberlo, que en la física se ha demostrado que somos más. Somos 99.9999% energía y lo demás somos materia, ¿no? Sí. Entonces, al final, cuando ponemos la mente, y a veces, yo siempre les digo, a mí me gusta llamarlo intuición, ¿no? Esa parte de la comunicación con el corazón. Entonces, a través de la meditación logramos una conexión más profunda con esa intuición, esa sabiduría innata, ese yo superior, esa voz de Dios, susurro, como lo queramos llamar, ¿no? O sea, cada uno le pone el nombre que le quiera poner, pero es esa sensación, es inefable explicarlo, bueno, es inefable, ¿no? Pero es como esa energía que nos dice hacia dónde sí y hacia dónde no, con quién sí y con quién no, ¿no? Y la hemos perdido, o sea, todos los animales tenemos esa capacidad de sentir, ¿no? Y Bruce Lipton pone un ejemplo muy bueno que me encanta, dice, si una cebra está en el campo, bueno, en el campo, sí, ahí pastando, y de repente ve un león, aunque nunca en su vida haya visto un león, va a sentir que tiene que irse. O sea, dice, yo de aquí me tengo que ir, ¿no? Y se va y corre.
Después, cuando pasa el estado de supervivencia, pues se relaja y no pasa nada, ¿no? Sí. Nosotros hemos perdido esa capacidad por la mente, ¿no? Que si lo queremos llamar de alguna manera, pues viene siendo esa identidad que hemos ido creando a lo largo de nuestra vida, esos programas mentales que hemos ido creando, esas conexiones que nos dicen, ¿no? Que debemos de creer más en el habla que en el sentir. Y mucho por eso esta parte de hazle más caso a la mente que al corazón. Sí, exacto. ¿No? Y yo creo que es totalmente al revés, ¿no? O sea, tenemos que hacerle caso a esta energía. Ahora, no a las emociones, que esto es muy diferente, porque las emociones caen en la parte mental, ¿no? Que ya está neuroasociada a ciertas situaciones y yo genero cierta emoción. O sea, soy esclava de mis emociones, más no de mi intuición. Exactamente. Yo siempre les digo, ¿cómo sabemos que nos habla la intuición y no el ego o la mente? Yo siempre les digo la paz. O sea, la paz es el termómetro con el que medimos la decisión que estamos tomando, ¿no? Si a mí me genera paz, quiere decir que estoy tomando la decisión correcta, ¿no? Entonces, eso es lo que nos hace falta. Y a través de la meditación, pues generamos esta conexión, de alguna manera, del corazón, que es de donde viene, pues es nuestro chakra cardíaco, ¿no? Donde viene esta parte del amor, esta parte de la conexión, y podemos entonces ser mucho más sensibles a las energías que tenemos, ¿no? Entonces, podemos tomar decisiones que aunque en su momento el ego pueda identificar como ay, yo te dije que no lo hicieras, ¿no? O el miedo, o todo este tema, cuando nosotros tomamos esa decisión sabemos que es lo correcto, ¿no? Aunque después a lo mejor haya que aprender algo, o sea, si tomamos esa decisión es porque tenemos que aprender algo de esa situación, ¿no? Y a veces pensamos de que el corazón no se equivocó, ¿no? Y yo les digo, es que no se equivoca. Tenías que vivir esa experiencia para aprender algo y entonces trascender y evolucionar espiritualmente, ¿no? Entonces, a mí me encanta eso, o sea, que sí haya una conexión y este instituto pues ha demostrado muchísimo que a través de la meditación podemos generar esta coherencia y por lo tanto nuestra energía nuestro campo electromagnético sea mucho más amplio, porque sabemos que entre más emociones negativas tengamos, nuestro campo electromagnético se reduce, ¿no? Y a veces hay muchos escépticos que dicen, bueno, pero esto ¿de qué depende? Yo siempre les digo, es física, es química, es biología, ¿no? O sea, electromagnetismo. Claro, ¿no? Y las emociones que yo estoy sintiendo no son por arte de magia, son químicos que yo estoy produciendo en mi cuerpo y que tienen una frecuencia energética. Así es. Entonces, esa es la pura explicación. Si yo produzco energía negativa, o sea, yo produzco hormonas de estrés, de supervivencia, pues yo voy a estar generando un campo electromagnético muy pequeño y me convierto más en materia. Correcto, totalmente. Más limitada. Así es. Entonces sí, hay mucha conexión entre la mente y el corazón a través de la meditación. Inclusive hay una frase que dice, toma las decisiones con la cabeza fría, ¿no? Dejando a un lado, queriendo decir, no le hagas caso al corazón, ¿no? Piensa más con la cabeza, con la razón. Fíjate que ahora que mencionas la parte de espiritualidad, sin duda, bueno, para mí es mi opinión, cuando entras en un tema de meditación, en un estado de meditación, indudablemente entras a un estado espiritual. Al final de cuentas es esta conexión de ti hacia adentro. Entonces, hablando, digamos, en términos de ciencia y espiritualidad, en realidad nunca ha estado separada la ciencia y la espiritualidad. Digo, mencionabas, desde hace 6,000 años hay vestigios que se ha demostrado que las civilizaciones antiguas tenían esta práctica, inclusive yo creo que hasta más, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que no había ciencia que comprobara eso. Claro. ¿No? Hoy lo estamos haciendo, ¿no? Para demostrarnos a nosotros mismos que yo no sé si sea por nuestro ego, totalmente, ¿no? Para demostrarnos que la ciencia, pues sí tenemos razón, ¿no? Digo, no estoy emitiendo ningún juicio, ni mucho menos, pero es parte de nuestro proceso, ¿no? Claro. ¿No? Y en términos de resultados, de la gente que tú has visto que ha estado con esta etapa de no saber meditación, allá un tiempo de meditación, me imagino que ha habido cambios espectaculares, ¿no? Sí, totalmente. Fíjate, la neurociencia ha demostrado que se necesitan alrededor de 30 horas para generar un cambio, hablando en mindfulness, atención plena, en el cerebro. Pero, dice Richard Davidson, y esto me encanta, dice, parece que el cerebro está hecho para amar, porque la meditación constructiva enfocada al amor tiene resultados mucho más rápidos que la atención plena. Que es esa en donde se conecta la respiración desde el corazón, enfocado en un aspecto a desarrollar, ¿no? Hay una meditación, la más estudiada, o sea, la que Richard Davidson ha estudiado más, porque al final les ha ido mucho por las prácticas budistas, es la meditación de amorosa bondad, que esa es una meditación budista, y habla de visualizar, vaya, son diferentes etapas, pero visualizas una persona con la cual sientes mucho amor, eres muy consciente porque, regresamos a lo mismo de la conciencia,
vivimos una etapa de mucho amor, de mucha felicidad y no somos conscientes. O sea, no sabemos cómo se siente el amor, no sabemos cómo se siente la felicidad, Estoy de acuerdo ¿no? con eso. Pero sí sabemos cómo se siente el miedo, la tristeza, la frustración, porque todo el tiempo estamos enfocados en eso, ¿no? Entonces damos por hecho mucho las emociones positivas, las damos por hecho, ¿no? Entonces, cuando nosotros estamos en esta meditación, visualizamos una persona a la que amamos mucho y que se nos es muy fácil sentirlo, pero observamos y somos conscientes de cómo nos sentimos. Entonces, después de esto pasamos por varias personas y al final llegamos a una persona con la cual tenemos muchos conflictos o a la que nos ocasiona muchas emociones negativas y lo que hacemos es tratar de imitar precisamente las emociones que yo sentí con la persona que amo. Entonces, de alguna manera es, como tú decías, ejercitar el cerebro, porque en un principio cuesta un montón de trabajo. Dices, ¿cómo voy a generar amor por una persona que me acaba de robar dinero, o que me acaba de terminar, o sea, me dejó mi pareja, etcétera? ¿Cómo voy a generar un amor por esta persona, no? Pero si tú te enfocas en hacerlo, en intentarlo, en generar estas emociones, con la práctica lo vas a ir haciendo. Y dicen los budistas, hacer 1 hora con esta persona es como hacer 100 horas con una persona que quieres. O sea, es decir, vale por 100 veces más, ¿no? O sea, quiere decir que tu cuerpo practica más y al momento de practicar más, pues tu cerebro cambia cada vez más. Richard Davidson lo ha determinado, ha dicho que se le llaman rasgos alterados, ¿no? Le ha puesto este nombre. ¿Qué quiere decir esto? Que las neuronas, conforme se van conectando, van creando conexiones cada vez más fuertes. Y estas conexiones que ya son muy fuertes y que de alguna manera ya es un hábito, o sea, si yo siento constantemente amor por una persona que no me genera o no me nace sentir amor, pero yo lo sigo practicando y lo sigo practicando, va a llegar un punto en que lo voy a sentir de manera natural y esas conexiones ya no se van a deshacer tan fácil. Se pueden deshacer, pero ya no es tan fácil. Y eso se le llama rasgos alterados. Es decir, el cerebro cambia de una manera permanente. Claro. Y esto habla de la neuroplasticidad que tenemos, ¿no? Exacto. Y entonces decimos, ay, es que las neuronas que mueren ya no se recuperan. Pues sí, pero tenemos un montón que no ocupamos. Entonces, y además ya se ha demostrado que tenemos neurogénesis. O sea, sí podemos producir neuronas nuevas. Y el corazón tiene neuronas también. También, sí, todo nuestro cuerpo está... Neuritas sensitivas también. Entonces, esto es bien importante. Ahora, como tú dices, al principio cuesta trabajo. Ese es tal vez el reto que tenemos que vencer. Tomar la determinación, enfocarnos en un propósito, que eso ya es ir manejando la mente y realizar lo que tenemos que hacer para poderlo ahora aterrizar en nuestro cuerpo. En este caso, en el desarrollo de estos nuevos enlaces neuronales, porque nuestras prácticas normales de vida abren, yo les digo a las personas, aunque es como si tú tuvieras una autopista que abrió este tipo de pensamiento que a lo mejor ahorita es destructivo para ti. Y hacer uno nuevo vamos a tener que empezar por abrir brecha, ¿no? Claro, totalmente. Y eso cuesta trabajo, pero al rato será una autopista que la podemos tomar y entonces ya no va a ser difícil. Y esto que dices me parece muy interesante, saber que cuando se da esta experiencia de, concretamente en este tipo de meditación, de enfocar estos sentimientos amorosos a esas personas que nos cuestan trabajo, estamos haciendo un hipertrabajo, ¿no? Sin duda. Hablábamos fuera de micrófonos que cada vez hay más personas que se interesan por esto. Y esto tiene un efecto multiplicador, ¿no? Nos está tocando una etapa, yo creo que de la etapa de la humanidad muy interesante, ¿no? Bueno, yo me siento privilegiado, a pesar de que se pueda ver de otra forma, ¿no? Y un mundo en caos, bueno, pues esta dualidad, ¿no? Del caos y la evolución son lo mismo a final de cuentas, ¿no? Sandy, se nos está terminando el tiempo, prácticamente. Entonces, pues yo creo que a lo mejor vamos a comprometer a Carla con otra plática después, en otra entrevista. Pero algo que quieras decir, Carla, para despedirnos, sobre todo para aquellas personas que les interesa o tienen esta cosquillita, ¿no? De cómo dar este paso para tener este acercamiento con la meditación. Ok, como decía Sandy, es algo tan natural que estamos preparados a hacer, ¿no? Pero sí considero que ahorita, por el tema de que estamos tan envueltos en este estilo de vida, ¿no? Claro. Del deber ser, ¿no? Claro. Del hacer, nos cuesta trabajo ser, ¿no? O sea, todo el tiempo estamos haciendo algo y estamos etiquetando las cosas. Sí. Entonces sí considero que a lo mejor ahorita, dependiendo de cada persona, ¿no? Pero en lo personal,
sí es súper importante acercarte a alguien que haya tenido la experiencia, ¿no? O sea, hay muchas aplicaciones que ya tienen, puedes poner una meditación, en YouTube te encuentras miles de meditaciones, ¿no? Y no está mal, o sea, al final de cuentas, si te llegó es porque te tenía que llegar, ¿no? Sin embargo, si ya tienes esta curiosidad y quieres hacerlo de manera mucho más formal o de una manera mucho más, yo siempre digo, a los que nos cuesta trabajo, o sea, lo que nosotros vamos haciendo que a lo mejor nos va costando trabajo, yo te lo puedo simplificar, ¿no? Entonces puede ser mucho más simple para una persona cuando se acerca a alguien que tiene el conocimiento, ¿no? O sea, y no por esto quiere decir que la persona sea más o menos, simplemente es una persona que ya pasó por una experiencia y que te puede guiar. Tú vas a tener tu propio proceso, pero te lo puede hacer más sencillo, ¿no? Y eso es padrísimo. Entonces, pues yo nada más, yo los invito a que se abran, ¿no? Que se den la oportunidad de conocer la meditación, que se den la oportunidad de practicarlo. Como dice Sandy, es como un gimnasio, es como un ejercicio, ¿no? Si yo voy y corro 5 minutos, quiero correr 30 minutos, cuando nunca he corrido, solamente voy a aguantar 5 minutos, ¿no? Pero si yo sigo corriendo, pues al rato voy a aguantar 10, al rato 15, al rato 20, ¿no? Sí. La meditación es un poco así, entonces que no se desesperen. Cuando somos principiantes, nos acostumbramos a esperarnos, ¿no? Nos acostumbramos a todo quererlo rápido, nos acostumbramos a todo tener el resultado inmediato, y no es así. Entonces, tener mucha paciencia, tener mucho el compromiso de seguir intentando, de seguir haciéndolo, de buscar información, de leer. Yo siempre les digo, lo mejor es que tú leas, que tú te prepares, que tú estudies, ¿no? Porque al final, si solamente hacemos lo que nos dicen que tenemos que hacer, pues vamos a permanecer en un estado de ignorancia, ¿no? Como el que hace rato hablábamos. Todos tenemos un maestro interno, entonces es importante como ser muy escépticos, el buscar información por todos lados y al final generar tu propio criterio de acuerdo a esa sabiduría y a eso que te dice tu interior, ¿no? Correcto. Entonces, pues nada, yo los invito a que lo intenten, a que practiquen y a que se escuchen, ¿no? O sea, lo más importante. Oye, ¿dónde te pueden encontrar? Entiendo que das talleres también, conferencias. ¿Dónde te pueden encontrar? Pues yo estoy en León, Guanajuato, físicamente. Ahí damos talleres de meditación. También vamos a abrir un taller en Lagos de Moreno, ¿no? Para la gente que, si nos escucha alguien de Lagos. Y también los damos virtual, ¿no? Mis redes sociales son, en Facebook me encuentran como Armonízate con H. Y en Instagram como PB Carla Guzmán. Ahí también me pueden encontrar y pues cualquier información, pues ahí con todo gusto les puedo responder. Esto ya queda grabado aquí en el programa para que te puedan localizar. Perfecto. Sandy, pues nos vamos. Ya. ¿Algo más que quieras comentar? Pues muchísimas gracias, Carla. Muy interesante todo lo que nos has platicado. Es verdaderamente importante que las personas escuchen esto, que como tú dices, ante las diferentes posibilidades que hay de meditar, que encuentren su propio estilo guiado por su sabiduría interna, y ese va a ser el adecuado. No importa cuál sea, pero que lo hagan. Claro, que empiecen. Que ¿no? empecemos. Hay un yogi, nada más para terminar rapidísimo, hay un yogi que dice Subek, ¿no? Que en su idioma, no me acuerdo si es hindú, pero dice Subek. ¿Qué quiere decir esto? Todos son igual, en cuestión de que no importa la que hagas, pero empieza. Exacto. Y hazlo, ¿no? Yasmujín, otra mujer que vive de luz, ella dice, es muy fácil ser yogis en el Tíbet, pero hay que aprender a ser yogis en el asfalto. Y para eso requerimos esto. Totalmente. Y cambiaremos nuestra vida y todo alrededor. Gracias, Carla. Sí, nada más para complementar lo que están diciendo, pero a veces nos quedamos solamente en los pensamientos. Voy a hacer esto. Pero no tomamos las decisiones y mucho menos las acciones. Yo creo que, tomando en cuenta tu recomendación, es que háganlo. O sea, experimenten este tema de la meditación y ya decidirán si en un momento dado continuar o no. Claro. A final de cuentas, me parece que lo mejor es nuestra propia opinión, como tú bien dices, ¿no? Yo creo que en la medida que nos documentemos, no nos tienen que creer. Exacto. A final de cuentas, creo que más bien es yo tengo que documentarme, saber, experimentarlo y seguir o no. Eso es lo que yo pienso, ¿no? Totalmente. Vamos a ver. Pues Andy, nos vamos. Nos vamos y agradecemos mucho a nuestro auditorio. Estamos transmitiendo a través de nuestra página Conciencia en Acción Radio en Facebook en este momento y en www.rxi.mx, aquí di la neta, en las instalaciones de Núcleo, en la Secretaría de la Juventud. Carla, de verdad agradecemos muchísimo, ¿no? Tu presencia estuvo muy bien, a mí me pareció muy interesante la plática y esperamos que a nuestro auditorio esta información les sea útil. Como siempre, el concepto del programa es que se da la información y bueno, la idea es que sea lo más aterrizado posible y que les pueda ser útil
por supuesto. Pues nos vemos el próximo jueves, amigos, en otro programa más de Conciencia en Acción Radio. Recuerden que ya a partir de este jueves es a las 6 de la tarde y así cada semana tendremos nuestro programa Conciencia en Acción Radio. Hasta pronto. Hasta pronto. Nos Gracias. esperamos el jueves. Hasta luego.